claro y lo siguiente, fíjense. Vamos a ver, vámonos un poco a GeoGebra. Yo quiero que vean unas cosas en GeoGebra. Ok. Vamos a ver, lo que sigue tiene que ver un poco con observación. Vamos a trabajar con yo voy a trabajar con algunos polinomios, ¿ok? Por ejemplo, fíjense este polinomio, x elevado a las, no sé, 5, ¿verdad? Vamos a trabajar con... Bien, vamos a trabajar aquí con x al cuadrado. Vamos a poner aquí x elevado a la 3. Vamos a poner aquí un x elevado a la 4. Yo voy a llenar esto de varias cosas. Yo quiero que ustedes observen alguna regularidad. X elevado a la 8. X elevado a la 10. Yo no sé si ustedes observan que hay una cierta regularidad ahí. Yo voy a hacerlos aparecer y desaparecer en orden. Miren esto. Observen, por ejemplo, y vamos a poner aquí X. Estos son, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Todos están viendo. Esto que está aquí son las potencias, los monomios, es decir, polinomios de un solo término, ¿verdad? Que tienen un solo término, pero que están elevados a una potencia alternadamente par e impar, ¿sí? Entonces, observen esta regularidad. Voy a poner esta, sería la potencia más baja. El polinomio menor podría ser 0, pero no tiene una configuración que me interesa. Pero este sería el polinomio de grado 1. Observen el polinomio de grado 2, ¿verdad? Voy a quitar el 2 y voy a poner el de grado 3. Observen esto. Este es el de grado 3. Voy a poner otro impar. 5. Vamos a poner otro impar. Aquí no lo hemos puesto, pero pongamos, pensé que lo tenía ahí, x a la 7. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, yo quiero que vean ustedes, quiero que se fijen un poco en cómo la configuración de los monomios, ¿verdad? Impares, 7, 1, 3, 5, ¿verdad? Tiene una característica que quien mejor la muestra es el polinomio de grado 1, x. Ellos pasan de un lado, ¿verdad? Supónganse que tenemos estos dos planos. El semiplano de arriba, ¿verdad? La parte positiva de las alturas y la parte negativa de las alturas. Bueno, los polinomios, los monomios de grado impar pasan en algún momento de estar abajo a estar arriba. ¿Ustedes lo ven? Todo el mundo lo ve, que esa idea quiero que la identifiquen. Sí, profe. Sí. Se ve, ¿verdad? Ahora miren lo que pasa con los pares. Cuando yo trabajo los pares, vamos a empezar con el más pequeño, hay como una especie de rebote. ¡Pam! Miren el X a la 4. Otro rebote, ¿lo ven? Él pareciese que toca. Claro, solamente abarcan el lado positivo del eje X e eje Y. Exacto. Exactamente. No, O eje Y sería. yo lo reduciría de esta manera mejor. Yo diría, no pasan al otro lado. Porque fíjate este caso. Este caso es menos x al cuadrado. Él está abajo, ¿lo ves? Pero no pasa al otro. ¿Se entiende? Esta es la idea que yo quiero que ustedes vean. Que aprendamos a identificar esta configuración de polinomios, ¿de acuerdo? Entonces, los pares, miren lo que pasa con el 8, ¿verdad? Él se va como que achatando, pero no pasan al otro lado. Es como un dedo cuando aprieta un botón, ¿lo ven? Que es como que hay una presión, pero no se llega a pasar del otro lado, ¿se entiende? Esa es una idea que yo quiero que ustedes vean. Miren el X a la 10, es más achatado todavía. Y si yo aumento x elevado a la, vamos a ver, un número 20, observen qué tan achatado es, ¿se entiende? Entonces yo quiero que ustedes vean aquí que aquí hay dos posibilidades y con eso nosotros vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy tiene que ver con vamos a aprender a identificar, ¿verdad? Gráficamente una serie o sea, cómo se comportan los polinomios. Entonces vamos a empezar con esa va a ser nuestra clase de hoy. Entonces vamos con lo que sería la configuración ¿verdad? Gráfica de los polinomios.
Entonces, porque yo les voy a enseñar a identificar las gráficas de polinomios. Es muy importante que sepamos, porque además viene nuestra segunda función importante en orden, después de los polinomios, que son las funciones racionales. Entonces, voy a explicar algo que tiene que ver con los polinomios y luego vamos a pasar a las funciones racionales. Hasta ahora, ¿qué sabemos? Como siempre, vamos a hacer nuestro análisis de el hasta ahora que sabemos, ¿de acuerdo? Yo siempre les pongo en las fichas de clase, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? Hasta ahora, ¿qué saben ustedes? ¿Qué hemos trabajado? A ver. O no saben nada. Puede pasar. Intervalos, curvas. Muy bien. Entonces vamos así. Bueno, así se empieza. Empecemos, sabemos trabajar intervalos, ¿verdad? En R. ¿Sí? Sabemos manejarlo, sabemos manejar todas sus configuraciones, ¿de acuerdo? Abierto, cerrado, ¿sí? Menor igual, menor, y nuestra recta real. Hasta ahora eso es lo que hemos trabajado. ¿Ok? Segunda cosa que podemos decir, manejamos. Puntos en el plano. ¿Verdad? Hemos manejado hasta ahora los puntos en el plano. ¿Se acuerdan, verdad? Esto es importante porque esto va para nuestra evaluación próxima. ¿Ok? Sabemos identificar puntos en el plano. ¿Sí? ¿Verdad? Sabemos identificar que un punto tiene coordenadas X e Y. Acuérdense que X sería la coordenada horizontal e Y sería la coordenada vertical, ¿verdad? Esto lo sabemos también. Otra cosa que sabemos trabajar también, que hemos manejado con cierta profundidad, sería lo tercero, son la teoría de curvas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Curvas, sí. Muy bien. ¿Verdad? Perfecto. Y en la teoría de curvas identificamos pues, que hay algún tipo de trazo que tienen como característica el hecho de en cada vertical tienen un punto de corte o ninguno. ¿De acuerdo? Esto también sabemos trabajarlo. Y voy a agregar una más. Voy a agregar una más, que sería 4. Nosotros tenemos alguna, sí, habilidad algebraica. Es decir, sabemos manejar algunas cosas como operaciones, básicas, ¿verdad? Sabemos trabajar con polinomios. Sabemos factorizar. Entonces, todo esto que nosotros manejamos como sabemos, ¿ok? Me va a servir para lo siguiente. Yo necesito ahora dar el siguiente paso. El siguiente paso va a ser un paso gráfico. Yo quiero que ustedes sepan, por ejemplo, vamos a empezar hablando un poco de, vamos a ver cómo, vamos a interpretar gráficamente qué significa, por ejemplo, una raíz. ¿Qué significa, verdad? ¿Qué significa? Gráficamente. ¿Ok? ¿Qué significa gráficamente, por ejemplo, una raíz? ¿Qué significa, por ejemplo, factorizar? ¿Qué información me da a mí la factorización gráficamente hablando? Pero lo que me interesa que veamos sobre todo es, vamos a ver cómo podemos pasar del ámbito del papel y lápiz, del cálculo, de lo que ustedes están haciendo ahora, de calcular factorizaciones, hacer divisiones, pasemos a cómo se representa eso gráficamente, ¿de acuerdo? Entonces, eso vamos a tratar de hacerlo en 2 pasos. Lo primero es
¿verdad? Lo primero es, ¿qué significa gráficamente una raíz de un polinomio? ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a trabajar en esto, ¿qué significa gráficamente? Vamos primero con raíces de polinomios. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna información que traigan de antes, pero ¿saben lo que una raíz de polinomios cómo se manifiesta una raíz de polinomios gráficamente? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo se manifiesta? Son los cortes de la función en el eje X, ¿no, profe? Perfecto. Entonces, fíjate quien habló, que no vi el nombre, vemos cómo dentro de nuestro acervo de lo que hemos trabajado, ¿verdad? Intervalos, teoría de curvas, puntos en el plano, habilidad algebraica, tenemos la posibilidad de entender, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Que una raíz de polinomio, la raíz de un polinomio es un punto de corte. Sería así como que el valor, ¿verdad? En el eje X, podríamos decirlo en otras palabras, la coordenada, ¿verdad? Coordenada de un punto de corte. Luis, ¿tiene que ser sí o sí un corte o puede rebotar también en el eje X? Es que ahí donde está ahí donde está ahí donde tenemos que hacer la precisión. Porque estamos viendo lo siguiente, fíjate. Acabamos de presenciar, ¿verdad? En GeoGebra, que hay tipos de puntos de corte. Vamos a verlo acá. Yo voy a reducirme esto que está aquí, este valor que está acá, es un punto de corte. Solo que, como tú bien lo estás diciendo, hay formas de punto de corte. Están los puntos de corte donde tú no pasas, tú no atraviesas el eje X, sino que lo tocas, ¿verdad? Y está el punto de corte que atraviesa, que pasa de una parte, ¿lo ven? De una parte a otra. Vamos a ocultar esto de acá y veamos, por ejemplo, una factorización sencilla que nosotros manejamos. Miren esta, por ejemplo. Yo voy a escribir x al cuadrado menos 1. Todo el mundo sabe factorizar esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Saben factorizarla, sí o no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? ¿Cuál sería la factorización Sí. de ella? X más 1 por X menos 1. Perfecto. X más 1 por X menos 1. Ahora fíjate esto. ¿Dónde se anula? Visualiza esos dos factores. X más 1, X menos 1. Vamos con el primer factor, X más 1. ¿Dónde se anula X más 1? ¿En qué valor de X, X más 1 se hace 0? ¿Se entiende la pregunta? En menos 1, ¿no? En menos 1, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a menos 1, observa que aquí está el punto de corte. Y es un punto de corte que atraviesa. ¿Lo ven? Fíjate este acá. Este también atraviesa. En menos 1 y 1 hay puntos de corte. Ahora, el problema es el siguiente. Siendo que entre menos 1 y 1 hay punto de corte y tenemos que esto es un polinomio de grado 2, ¿por qué hay un corte acá? Eso es lo que quiero yo explicarles a ustedes. Vamos a ver otro caso. Miren este caso que interesante. Me voy a poner bien al centro aquí para que no se vea la gráfica todavía. Voy a escribir x cuadrado, ¿verdad? Vamos a poner más 2x. Esta es muy sencilla. Más 1. ¿Ok? ¿Ustedes saben graficar esa que está ahí? ¿Cómo se graficaría ese polinomio? Vamos a hacerlo nosotros en nuestra gráfica, en nuestra pizarra. ¿Okay? Vamos a poner aquí, eso sería como un ejemplo. Vamos a ponerlo por acá. Yo voy a graficar x cuadrado más 2x más 1. Si yo esto lo factorizo, ustedes tienen varias formas de hallar factorizaciones. Tienen los métodos de factorización, tienen la resolvente. La resolvente no es un método propiamente, pero es un método, se podría decir que es un método indirecto. ¿Sí? Podrían hacer aplicando la regla, esa ley de Gauss, ¿verdad?
Sí, haciendo uso del principio que las raíces de este polinomio deben ser divisores del término independiente y todas esas cosas. O sea, hay varias maneras para resolver esa factorización, pero hagámosla con la que sabemos. Vamos a buscar dos números que sumados den 2 y multiplicados den 1. ¿Cuáles serían? 1 por 1, Exacto. positivo. Muy bien, entonces me O es quedaría. negativo. No, en negativo no, porque sumados No, darían menos no 2. porque sumando daría -1. Sí. Exacto. Entonces tenemos esta, ¿verdad? Pero ahora fíjense esto que está acá, atención. Observen que este factor es exactamente igual a este factor, ¿lo ven? Por lo tanto, esta factorización se reescribe así. X más 1 elevado al cuadrado. A ver, pregunten. Cero pregunta. ¿Está claro esto que está aquí? Sí, sí. Perfecto. Ahora fíjense, lo que yo quiero decir es que esto que está acá, esta es, vamos a decirlo así, mi factor, ¿verdad? El factor al que yo reduzco este polinomio. Pero este número que está acá es lo que vamos a llamar multiplicidad. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá lo siguiente. Entonces, las raíces de polinomio, ¿verdad? Es el valor en el eje X, la coordenada X, de un punto de corte. Pero es importante que agreguemos lo siguiente. Vamos a agregar aquí una pequeña nota al ladito. Esta nota me dice lo siguiente. Atención. Toda raíz, ¿verdad? Se puede expresar en un factor. Fíjense lo que estoy diciendo acá. Toda raíz se puede expresar en un factor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, fíjense. Si ustedes ponen menos 1 aquí adentro, menos 1 al cuadrado da 1. 2 por menos 1 me daría menos 2 y esto me daría 1. 1 más 1 me daría 2, menos 2 me daría 0. Entonces, los factores expresan las raíces. Los factores expresan la raíz. ¿Cuál sería la raíz de acuerdo a este factor? Piénsenlo. ¿Cuál es el número que anula este factor? -1. Menos 1. Menos 1. Muy bien. Entonces la raíz es menos 1. ¿Sí o no? Ahora fíjense esto. Lo que quiero que vean es cómo la factorización me lleva a la raíz. La factorización me permite ver las raíces. Y esta raíz, ¿verdad? En este caso, tiene un 2 aquí arriba en el factor. ¿Ven? Esta raíz se corresponde con este factor y él tiene una multiplicidad de 2. Cuando sucede ese hecho, que la multiplicidad de un factor es 2, entonces se da el caso del rebote. Observen acá. Miren cómo rebota. ¿Lo ven? Entonces, fíjense cómo esta función que está aquí rebota y cómo esta función que está acá traspasa. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo rebota? Cuando la multiplicidad de la raíz es par. Cuando está elevada al cuadrado, a la 4, a la 8. ¿Cuándo traspasa? Cuando la multiplicidad de la raíz es impar. En este caso sería 1. Vamos a ver eso con más detalle. Lo que quiero que vean es cómo estamos conectando, ¿verdad? El hecho de lo algebraico con lo gráfico. Ustedes van a aprender a ver, una vez que ven la factorización, cómo va a ser la gráfica del polinomio. Entonces, voy a terminar de decir esto acá. Toda raíz se puede expresar en un factor, ¿verdad? Esto lo acabamos de ver. Y dependiendo de la multiplicidad, ya vamos a hacer varios ejemplos, ¿ok? Dependiendo de la multiplicidad, la gráfica rebota o traspasa.
Esto, por supuesto, es un lenguaje figurado, ¿de acuerdo? ¿Ok? Vamos a poner, aquí se lee bien, ¿verdad? Traspaso. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Lo que yo quiero que ustedes vean un criterio para identificar cómo se va a comportar algunas gráficas de polinomio. Vamos a poner algunos ejemplos acá al lado, otros ejemplos. ¿Sí? Vamos a pasar a definir qué es la multiplicidad, ¿de acuerdo? Vamos a definir qué es la multiplicidad. Vamos a Yo tratar de hasta ahora lo entiendo perfectamente. Bueno, buenísimo. ¿Quién no lo entiende? Quizá me interesa un poquito más es quién no lo entiende. Vamos a ver. Yo como que entiendo, puede ser que un mismo factor se dibuje dos veces, o sea, la multiplicidad, Vamos o a ver. entendí mal. No, creo que estás entendiendo bien. Pero vamos a ver, vamos a poner varios ejemplos. Vamos a poner un primer ejemplo. ¿Ok? El primer ejemplo sería este. Vamos a ver. Ok. Déjenme hacer aquí. Vamos a ir pensando en este polinomio. Vamos a poner aquí x cuadrado. Trabajemos con... Sí. Sí. Vamos a trabajar con este. Vamos a trabajar con este otro polinomio. Pensemos en... A ver... sí. Voy a quitar este paréntesis. Vamos a pensar también en este polinomio. ¿Ok? Y déjenme ver, vamos a trabajar con otro polinomio, un tercer polinomio. Quisiera un ejemplo un poco distinto. Déjenme rápidamente calcularlo acá. Este sería... ya va. Ok, sí, vamos a trabajar con... No, ya va. Sí, vamos a trabajar con este polinomio acá. Podría ser así, x a la 3 más... exacto, 10x al cuadrado, ¿verdad? 25x. Voy a trabajar con este. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con estos tres polinomios. Y vamos a estudiar qué sucede con cada uno de ellos. Lo primero que vamos a hacer es factorizar. Entonces, primero, voy a ponerme aquí al lado, ¿verdad? Voy a ponerlos así, y voy a poner aquí. Primero, factorizar. Vamos a tratar de factorizar esos tres así, de la primera. Fíjense la primera aquí. Dos números que sumados me den menos 6 y multiplicados me den 9. ¿Cuáles serían? X más 3 por Bueno. X más 3. Perfecto. Entonces sería x más 3 al cuadrado, ¿no es así? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Ok. Porque 3 y 3, perdón, sería x menos 3, disculpa. Porque la suma tiene que dar menos 6 y la multiplicación entonces sería x menos 3. ¿Estamos claros en eso? X menos 3. Vamos con el segundo. ¿Cómo se factorizaría el segundo? Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. Sería x más 4 por x menos 4. ¿Sí o no? Menos 4. Sí. Muy bien. Vamos con el tercero. Miren el tercero. El tercero, lo primero es un factor común. Muy bien. Y luego me quedaría x cuadrado más 10x más 25. Dos números que sumados den 10 y multiplicados den 25. Es fácil. 5. Entonces me quedaría x más 5 al cuadrado. Estas son las factorizaciones de estos tres que están acá, ¿lo ven? Entonces Sí, lo sí. primero, exacto, lo primero que hicimos es factorizar. Segundo, poner acá. Segundo, identificar las raíces. Identificar raíces. Vamos a ver. En el primero, por ejemplo, ¿cuáles serían las raíces? 3. 3. X igual a 3. Esta es la raíz, ¿no es así? Muy bien. Segundo, ¿cuáles serían las raíces en el segundo? 4 y menos 4. 4. Vamos a poner aquí. X1, 4 y 4. menos 4. X2, menos 4. ¿Ok? En el tercero, ¿cuáles serían las raíces? Menos 5.
sería x1, sería menos 5. ¿Y qué otra raíz? Falta una. 0. Perfecto. 0. ¿Lo ven acá? Por esta, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense esto. Atención. Vamos a poner este 5 más bonito que quedó horrible. ¿Ok? Disculpe, ¿por qué menos 5 y no más 5? Aquí, en esta. Sí. Porque es quien anula aquí. Si tú pones un menos 5 aquí adentro, menos 5 más 5 va a 0. Si tú pones un 4 aquí adentro, 4 menos 4 va a 0. Menos 4 aquí adentro, menos 4 más 4 va a 0. 3 aquí adentro, 3 menos 3 a 0. ¿Lo ves? La raíz es el que anula el factor. ¿Se entiende eso? Ah, entonces tiene que ponerse siempre una compensación entre la X y el 3. Compensación, no entiendo. Si es menos 3, poner más 3. Ok, tú tienes que pensar que la raíz debe tener el signo contrario del término independiente en el factor. Hay gente que lo dice así, le cambio el signo. Bueno, no sé, como te lo diría, como matemático te diría, mira, no es cambiar el signo, pero si te sirve, es decir, si tienes x más 4 y quieres saber cuál es la raíz, cámbiale el signo. No tengo ningún problema. Pero está claro que estas son las raíces, ¿verdad? Sí, no me profe. Ok, perfecto. O sea que la raíz es la que anula el factor. Exactamente, ok. Disculpen, Tranquilo. Entonces, vamos con la tercera. Lo tercero que hacemos, el tercero. Ups. No sé por qué sale ese. Lo tercero es identificar multiplicidad. Disculpe, profe. Claro. ¿Por qué no usamos binomio al cuadrado? ¿Perdón? ¿Por qué no utilizamos binomio al cuadrado? ¿Usted está factorizando por eso? ¿Binomio al cuadrado para qué? Para eso de factorizar. Sí, usa el método que tú quieras. Yo estoy usando el que yo uso. Yo uso Ah. Sí, usa el que tú quieras. El que yo uso sirve Ok. para binomio al cuadrado, sirve para todo. Y verifícalo para que tú veas. ¿Ok? Identificar multiplicidad de la raíz. Ahora viene la multiplicidad. Miren lo que es la multiplicidad. Atención. La multiplicidad de la raíz tiene que ver con la raíz y el exponente del factor. ¿Lo ven? Entonces, miren el primero. La raíz es 3, ¿verdad? La multiplicidad del factor donde está 3 es 2, ¿no es así? Entonces vamos a poner acá 1. La multiplicidad es par. Multiplicidad par. ¿De acuerdo? Observen. No quiero decir que la raíz es par. No. Lo que quiero decir es que la raíz anula a un factor que está elevado a un exponente par. ¿Se entiende? Sí, que no te da negativo, ¿a eso se refiere? No, que es par. 2 es par. Cuidado. Solo dije eso. No dije nada de negativo ni positivo. Lo que acabo de decir es que 3 anula a un factor que esté elevado a un exponente par. Eso es lo único que tienes que ver. Tú dices, vamos a ver, el 3, ¿qué hace 0? Hace 0 a x menos 3. Ah, ya que está elevado él, está elevado a un exponente par. Ah, ok. Entonces la multiplicidad de esa raíz es par. Miren lo que pasa con lo otro. Por ejemplo, miren en 2. 4. ¿Qué multiplicidad tiene 4? Es impar, 1, Es ¿no? impar, ¿verdad? Es Porque es impar. 1. Muy bien. Porque en un factor y un factor entre cada uno pueden llevarlo a 0 una sola vez. Exacto. Entonces fíjate, Como hay de un lado 4, para el otro, no puedes. 4 anula a un factor que esté elevado a la 1. O sea, la multiplicidad es impar. Entonces acá, ¿verdad? En este caso, tenemos dos raíces de multiplicidad impar. ¿Se entiende? Hasta ahora. Yo les estoy diciendo cómo identificar una multiplicidad impar. Entonces tú ves la raíz
y tú ves cuál anula. ¿El 4 anula x más 4? No, ¿verdad? No lo anula. 4 más 4 me da 8. El 4 anula a este factor. Ah, ¿y cuál es el exponente? Es 1. Ah, entonces impar. Lo mismo pasa con menos 4, ¿lo ven? Son dos raíces con multiplicidad impar. ¿Se entiende eso? Sí. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. El 13 es el más bonito, porque fíjense. 0 es una raíz con multiplicidad impar. Aquí hay 1, ¿lo ven? Ok. Menos 5 es una raíz con multiplicidad Par. par. Entonces, vamos a poner aquí 3. Una raíz de multiplicidad, voy a poner m, par, y otra impar. Ahora, ¿cómo se va a ver esto? Estas tres cosas, ¿cómo se van a ver en la gráfica? Bueno, vamos a graficarlo. Ustedes van a ver, fíjense lo bonito de lo que se va a ver acá. Yo voy a copiar en mi papel, para no tener que... Voy a copiar esos tres polinomios y los vamos a graficar en GeoGebra. Entonces, el primero sería, lo voy a poner factorizado, sería x menos 3 al cuadrado. El segundo va a ser x más 4 por x menos 4. Y el tercero va a ser x por x más 5 al cuadrado. ¿Sí? Vamos a verlo en GeoGebra. Veamos lo graficado. Vamos a quitar estas que están acá y vamos a poner una limpiecita. Observen, vamos con la primera. La primera es x menos 3 elevado al cuadrado. Fíjense, cuando es par, hay rebote. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Cuando es par, hay rebote. Miren lo que pasa ahora. Sí, perfecto. Miren lo que pasa ahora. Cuando es impar, 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 hay corte. ¿Sí? Par, rebote. Impar, corte. ¿Qué pasa cuando se combinan? Miren esto. Miren esto, qué bonito. En 0, que es impar, hay corte. En menos 5, que es par, hay rebote. ¿Lo ven? Ustedes ya van a empezar entonces a poder entender, disculpen, por qué en algunos casos rebota y en otros casos atraviesa. ¿Se entiende? La clave para entender eso gráficamente es que la factorización nos da a nosotros la multiplicidad de la raíz. Entonces, ese es el nuevo Profe, concepto. Dime. entonces la multiplicidad de esa última función, ¿cuál sería? No podríamos hablar de multiplicidad de la función, sino multiplicidad de factores. ¿De acuerdo? O multiplicidad de raíces. ¿Se entiende eso? Sí, sí, La quise función no decir tiene eso. multiplicidad. El polinomio tiene grado, pero no tiene multiplicidad. La multiplicidad es de la raíz. Entonces, volvemos acá. ¿Qué significa gráficamente las raíces de los polinomios? Bueno, para nosotros entender la configuración gráfica de las raíces de los polinomios, nosotros nos vamos a ver la raíz. Entonces, toda raíz se Profe, puede expresar... Sí, dime. disculpe, ¿puede mostrar de vuelta los gráficos? Claro. Porque así le saco screen, por eso. Aquí. 2 y 3. ¿Qué quieres? ¿Una captura? No, yo le saqué, gracias, profe. Ah, Gracias, ok. gracias. De todas maneras, el video va para el grupo, ¿ok? No se preocupen. Entonces, yo lo que quiero es que aprendan que cuando ustedes factorizan, ¿verdad? Entonces, es donde nosotros podemos ver, entender por qué los polinomios se comportan gráficamente de una manera o de otra.
Entonces, la multiplicidad, ¿verdad? En principio yo tengo aquí el método para que ustedes la calculen. Este es el método de calcular la multiplicidad. Primero factorizan, identifican las raíces y luego identifican la multiplicidad. Faltaría poner una última cosa. Lo voy a poner aquí, al lado. ¿Ok? Para que lo sepan y lo tengan. Vamos a ponerlo en rojo, porque sería una forma conclusiva. Sería así. Entonces, comportamiento gráfico. Profe, una consulta. La raíz del 3, del punto 3, al final, ¿qué multiplicidad tenía? ¿Estas de acá? Sí. El menos 5 tiene multiplicidad 2. ¿Lo ves acá? Mira el 2 aquí. Y el 0 tiene multiplicidad 1. Ah, está bien, gracias. ¿Lo ves? ¿Segura? Sí, sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver el comportamiento, ¿verdad? Gráfico. Profe, ¿y eso en el gráfico cómo estaba puesto? Porque se me cortó justo ahí, cuando explicó la 3. Ah, ¿qué quieres que haga? En el gráfico, ¿cómo estaba puesto lo que preguntó recién la compañera? Vamos a ver. El 3. Y en el par chocaba contra el eje de X y Esta es la en tercera. el impar traspasaba. ¿Y esto cómo se explica? ¿Es una multiplicidad múltiple, doble? ¿Cómo es? No, es simple. Ningún número negativo elevado a una potencia par es negativo. Entonces, nada es negativo. Lo máximo que puedes acercarte a 0 y volver a positivo. ¿Se entiende? Entonces, la multiplicidad tiene esa deriva de ese principio algebraico, donde ningún número elevado al cuadrado puede darte negativo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No puede haber cambio de signo. ¿Lo ven? Aquí sí. Aquí cambia de signo. Aquí no. Aquí sí es Ahí negativo. cambia porque es impar. ¿Perdón? Ahí cambia porque es impar. Exactamente. Traspasa. Exactamente. Aquí cambia porque es impar. Exactamente. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Listo, gracias. Perfecto. Entonces volvamos acá. Profe, ¿no sería que cambia porque es par? ¿Perdón? ¿No sería que cambia porque es par? No, par no puede cambiar. No, ya me estoy confundiendo, profe, ya está. No te confundas. Piensa así. Menos 2 al cuadrado, ¿cuánto te da? ¿Perdón? Menos Mira, 4 positivos, sí. 4 positivos. No cambia de signo. O sea, no importa lo que tú le metas adentro a una potencia de índice de orden par, ella no cambia de signo. Ella siempre va a ser positiva. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, como no cambia, no traspasa de un semiplano al otro. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Pero no te hagas mucha cabeza ahorita. Lo mejor que puedes hacer ahora es graficar. Es jugar con la gráfica. De hecho, yo les voy a enseñar hoy a construir funciones que pasen por donde ustedes quieran que pasen. Ahora, vamos primero a resolver esto. Voy a copiar esto que está acá. ¿Ok? Vamos a cerrar lo que sería esto de aquí, ¿no? Entonces, si la multiplicidad es par, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí al lado. Si la multiplicidad es par, entonces 1, ¿verdad? Rebota. ¿Rebota? ¿En dónde? En 3 o menos 3, no me acuerdo qué era. Muy bien. 2, ¿qué pasaría? Traspasa. Por menos no sé cuánto y más no. No, ya me estoy confundiendo de vuelta. Traspasa en menos 4 y 4. Ah, sí. Claro, claro. Tercero, ¿qué pasaría en 0? En el tercero. ¿En el 5 no era que rebotaba? En menos 5. Rebote en menos 5. Muy bien. Y 0 cruz. Y traspasa 0. Y traspasa. ¿Lo ven? No es mucha ciencia, pero es interesante porque nunca habíamos manejado esto así. Nunca lo habíamos manejado así. Fíjense lo que estamos haciendo, gente. Estamos conociendo los polinomios en varias dimensiones. En la dimensión algebraica, en la dimensión gráfica. Yo les dije desde el principio, a mí me interesa mucho más la dimensión gráfica de la función. Más que estar sacando cuentas, me interesa muchísimo que ustedes sepan interpretar. Por ejemplo, si ustedes están en la ciencia ferroviaria metidos, ustedes deben saber, por ejemplo, cómo se debería comportar, por ejemplo, vamos a verlo así, una fuerza, ¿ok? Una fuerza
Si ustedes saben que, por ejemplo, no sé, determinado sistema de vagones responde a determinada configuración de fuerzas, ustedes deben saber de alguna manera manejar, ¿verdad? Viendo las fórmulas, cómo se van a comportar los valores. Entonces, esto que está aquí es fundamental. Esto es lo que nos enseña es cómo, yo les voy a, entre hoy y mañana les mando una guía de práctica, ¿de acuerdo? Si prefieren prepararse para el examen, no hay ningún problema. Les repito, el examen está en las guías que hemos hecho, ¿sí? No voy a salir con locuras. Bien, entonces sabemos, ¿verdad? Luis, ¿Cómo se comporta? una consulta. Sí, claro, claro. ¿Podés poner alguna parte del gráfico? Claro que sí. Cualquiera de los 3 ejemplos. ¿Cuál prefieres? Este está bien. ¿Cómo sé desde dónde va la curva? Por ejemplo, acá rebota en el -5, Sí. pero está por debajo del eje X. Sí. O sea, si estuviese por arriba y rebota en el -5, también estaría cumpliendo la multiplicidad. ¿Cómo sé cuándo es por encima o por debajo? Muy bien, excelente pregunta. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a tratar de, voy a ver si puedo hacer aparte. Voy a trabajar, porque esa pregunta la estaba esperando, de hecho. Fíjate Ok. para que veas. Vamos a trabajarla de una vez. Vamos a verla aquí. Fíjense qué interesante, todos, chicos y chicas. Sin factorización, todos los polinomios son simplemente polinomios. ¿Lo ven? No nos dicen nada. ¿Ok? Yo, por ejemplo, que he trabajado bastante con polinomios, además que ahí es una de las funciones más maravillosas que hay. Yo veo estos polinomios y yo puedo sacar alguna información viéndolo a simple vista. Ok. Pero cuando yo factorizo, el polinomio abre totalmente, ¿verdad? Es como un libro. Factorizar un polinomio es como verlo y conocerlo y saber cómo se va a comportar en situaciones extremas, por decirlo de alguna manera. La pregunta que me acaban de hacer es, por ejemplo, fíjate, este polinomio, por estar elevado al cuadrado, este polinomio sabemos que siempre va a ser positivo. Esto sabemos que nunca va a ser negativo. ¿Se entiende, verdad? Ok. Este polinomio que está aquí, sabemos por las multiplicidades de sus raíces que va a ser en algunos momentos positivo, en algún momento negativo. Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos y observamos bien este polinomio, yo sé que cuando x sea mucho más pequeña que 4, esto va a dar negativo, y aquí yo puedo jugar en lo que se llama un análisis de signo. Ya les voy a enseñar a hacer análisis de signo con Claro, esto. que sea, no sé, -8, por ejemplo. Por ejemplo, pero mira esto, la pregunta que me hizo el compañero ahorita, es este polinomio que está acá, ¿lo ves? Observa la lógica que voy a usar para decirte, yo sé que en este producto, quien decide el signo es X. ¿Se entiende? Fíjate, Sí, sí. no importa lo que pase acá, al elevarse al cuadrado, es positivo. Siempre va a ser positivo esto. Por lo tanto, quien decide es el signo X. X es quien lleva el control del signo de la función. Entonces, cuando X es negativo, ¿verdad? La función es negativa. Vamos a verlo. Cuando X es negativo, ella está por debajo, ¿verdad? O rebota. ¿Lo ves? En todos los negativos, la curva está negativa. Pero cuando X se hace positivo, la curva se hace positiva. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, quien decide el signo es X. Por eso puedo saber que esto está perfecto. ¿Por qué? Porque cuando X es negativo, la función es negativa. Cuando X es positivo, la función es positiva. Cuando X es 0, la función es 0. Ah, pero también cuando X vale -5, la función es 0. Pero nunca pasa a negativo en contra de los deseos de X. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? O sea, respondo a la pregunta, ¿verdad? A quien me la hizo. ¿Sí? Sí, yo entendí. Perfecto. Yo sí. Buenísimo. Entonces vamos a avanzar en esto. ¿Ok? Entonces, tenemos una cosita más. Aprendimos una cosa más. Estamos aprendiendo que los polinomios tienen una coherencia entre su forma de factorización algebraica
y su forma de representación gráfica. Eso es necesario y todo ingeniero, ingeniera, tiene que saber eso. Tiene que saber que las herramientas matemáticas tienen esa coherencia. Entonces, vamos con el siguiente paso. Entonces, vamos a ver, lo segundo sería, ¿cómo construir cons, ¿verdad? Polinomios. Voy a poner aquí, esto es un chiste. Al gusto. ¿Ok? O como diría la gente, ¿cómo hacemos polinomios, ¿verdad? Sería así como, sí, exacto, según los deseos nuestros, pues. Entonces, es muy sencillo hacerlo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a construir un polinomio ¿verdad? Que corte y ustedes me dicen dónde, y rebote en, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Díganme dónde quieren que corte y dónde quieren que rebote. Dios. Perdón, profe. Tú, ¿dónde quieres que corte y dónde quieres que rebote? -8. En -8. Vamos a poner acá. Entonces vamos a ponerlo aquí arriba. Esto lo voy a continuar aquí al ladito. Entonces vamos a poner un ejemplo 1. Ejemplo 1. Puede ser que cuando se dice corte o atraviese se refiere al eje X. Claro. Y cuando se refiere a rebote sería el eje Y. No, porque nos estamos refiriendo solamente al eje X. Por eso, donde viven las raíces. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Tú dijiste que corte. -8. En X igual a -8. Y alguien más que me diga dónde quiere que rebote. Puede ser que rebote en 2 puntos. Díganme en 2 puntos. No sé. 10. X5. X10 y vamos a poner aquí 1, 10. Y el otro X2, 5. ¿Así? ¿Lo quieren así? Sí. Sí, profe, sí. Buenísimo, gracias, hermano. Entonces, Sí. vamos a hacerlo así. La idea es esta, gente. La idea es, vamos a construir un polinomio que va a tener las siguientes características. Va a tener un factor, el factor de corte tiene que ser un factor de multiplicidad impar. ¿Se acuerdan? Entonces voy a poner X más 8. Es decir, voy a poner un factor donde -8 es una raíz. ¿De acuerdo? Y voy a poner una multiplicidad impar, 3. ¿Sí? Voy a poner que rebote en estos 2 puntos. Es decir, X menos 10 es la otra raíz. Va a tener grado 2, ¿verdad? Porque le puse impar para que rebote. Y X menos 5 podría tener una multiplicidad cualquier otra. Puede ser 2, puede ser 4, pero tiene que ser impar. ¿Ven este polinomio que está aquí? Bien, vamos a los mejores. Vamos a graficarlo entonces, gente. Fíjense qué lindo. Entonces sería X más 8. Pongo aquí al ladito y elevo a la 3. ¿Verdad? Multiplico por X menos 10. Ustedes pidieron números grandes, pero está bien, está bien. Se puede con todo. Al cuadrado, ¿verdad? Y esto lo multiplico por X menos 5. ¿Sí? Elevado a la 4.
Ahí están nuestros polinomios. Entonces vamos a hacer algo para que se vean bien, porque una de las tendencias que vemos es que se estiran de esa manera. Yo le voy a dar acá y voy a cambiar alguna proporción. Voy a cambiar la proporción de los ejes para que la puedan ver. Vamos a cambiarle un poquito más. Para que se vea un poco más cómo son. Un poquito más. A ver, unos 200, a ver si así nos sirve. Ok, bueno, vamos a dejarlo. Fíjense, aquí está cortando en, me habían dicho en, vamos a ver acá de nuevo. -8. En -8, ¿verdad? Ok, ok. Entonces no voy a comprar. Entonces, corta en -8, Sí. rebota en 5, ¿no es así? Ujú. Y está rebotando también en 10. ¿Ok? Fíjate que esto es un rebote. Lo que pasa es que por el tamaño de los números, ¿ok? Nos da un polinomio. Pero déjame ver si puedo escribir, lo puedo dibujar un poco más, presentarlo un poco más achatado, para ver si así lo pueden visualizar. A ver si así nos sirve. Aquí se puede ver un poco mejor. A ver. Profe, luego una consulta. Si en vez de hubiera puesto al cubo, como puso, al x+8, hubiera puesto a otra potencia que sea también impar, ¿modifican algo gráfico? Modifica, claro que modifica, pero conserva los puntos de corte. ¿Lo ves ahí? Ah, ¿Ves? Sigue siendo el punto de corte 5, 10, los rebotes, ¿los ves? Y el corte sí. está ahora en -8. Sigue siendo en -8. Entonces, lo que quiero que vean es cómo los polinomios se modifican, se pueden modificar sus alturas, etcétera, pero los puntos de corte se conservan. ¿Se Entonces entiende? puede ser que los puntos de corte sean siempre con números elevados, con el grado impar. ¿Tú quieres uno que tenga solo grados impares? Me refiero a que los cortes siempre surgen cuando el grado está impar. No. Ah, exacto, los grados, exactamente. Los cortes solo con multiplicidad impar. Los rebotes solo con multiplicidad par. ¿De acuerdo? Eso es lo que Sí. tienen que tener claro. ¿Sí? Perfecto. Yo puedo construir, de hecho, podemos dar más detalles al polinomio. Podemos agregar algo. Yo podría decir, por ejemplo, ¿verdad? Que corte y que rebote acá. Y además podemos agregar una cosita más. Podemos pedir, voy a ponerlo aquí en azul. Podemos pedir también que pase por un punto dado, por un punto en el plano. O sea que yo puedo construir, yo puedo construir un polinomio, ¿verdad? Yo puedo controlar a un polinomio como si fuese una máquina y hacerlo cortar, rebotar y pasar por un punto que yo quiera. ¿Ok? Yo puedo hacer eso. Entonces, vamos a hacer un ejemplo 2, ¿les parece? ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo 2. ¿Ok? Y yo creo que en principio esto podría ser nuestra clase de hoy para no avanzar tanto, ¿ok? Hasta que ustedes hagan la primera evaluación. Entonces lo que voy a poner acá es otro ejemplo. Vamos a poner un ejemplo 2. ¿Hay algo abierto? ¿Hay un micrófono abierto? Por favor, ciérrenlo para que no se filtre. Sí, perdón. No te preocupes. Vamos con un ejemplo 2. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde quieren que rebote? En 4. 4. Por supuesto, aquí esto se supone que es X, pero mejor dejarlo que rebote en X igual a 4, que pase, ¿por dónde? O que corte. Vamos a poner X, díganme un número cualquiera. -10. -2. -2, vamos a hacer.
y que pase, en realidad no debería ser pase, vamos a pedir que corte, ¿sí? Que corte. Que corte. ¿Ok? Y vamos a pedir que pase por el punto. Yo quiero que pase por el punto, y aquí doy dos coordenadas. Vamos a poner que fuese 1, 1. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, fíjense todas las cosas que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que yo quiero esto. Yo quiero un polinomio que rebote en 4, pase en menos 2 y pase por el punto 1, 1. O sea, que haga algo así. Que podría hacer algo así. A ver, que corte y rebote. Y que aquí, y que pase por este punto. Este punto. ¿De acuerdo? Fíjense, yo puedo pedirle estas cosas a un polinomio. Yo puedo construir un polinomio que haga eso. Entonces, yo voy a explicar el procedimiento, ¿de acuerdo? Y trabajamos hasta acá. ¿Les parece? La siguiente clase vamos a trabajar las funciones racionales y vamos a trabajar la función valor absoluto. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, aquí con esto cerramos polinomios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Y lo voy a hacer sencillo para que no sea una gráfica de esas que tengo que torcer la proporción para que la cosa dé. Entonces, rebote en 4, corte en menos 2 y pase por acá. Primer paso. Vamos a ponerlo aquí. Primero. Entonces, escribimos. ¿Verdad? Los factores y su multiplicidad. Podemos poner la multiplicidad más sencilla, ¿verdad? Más baja. Multiplicidad. ¿Verdad? Entonces sería así. Supóngase que nuestro polinomio P de X, ¿verdad? Por ahora vamos a poner aquí P1 de X porque no es el definitivo. ¿Verdad? Va a ser, si rebota en 4, entonces sería X menos 4. Y al rebotar quiere decir que tiene multiplicidad par, ¿no es así? Y si corta en menos 2, sería X más 2. Pero yo todavía necesito que él pase por un punto. Yo por eso le voy a poner acá lo que llamamos una vamos a llamar a esto que está aquí una constante ¿ok? De paso. Vamos a llamarlo este nombre, de paso. Pues yo necesito que él pase por un lado. Paso. ¿Ok? Ustedes dirán, ¿esa K qué hace? Y bueno, miren lo que hace la K. La K lo que me dice es lo siguiente. Primero escribimos los factores y su multiplicidad, ¿verdad? Además de la K. Segundo, ¿verdad? Escribimos, ¿verdad? La expresión paso. ¿Qué quiere decir eso de paso? Ustedes saben lo que quiere decir paso, ¿verdad? Paso quiere decir que en el punto 1 tenga la altura 1. ¿Se acuerdan? Estamos pensando en curvas. Entonces, ¿cómo sería esa expresión paso? Pues sería así. Yo quiero que P en 1, ese P sub 1 que está aquí, evaluado en 1, me dé 1. Bueno, ¿cómo se construye eso? ¿Cómo se escribe? Eso se escribe así. Atención. Esto quiere decir que P de 1, P sub 1 de 1, es, atención, 1 menos 4 elevado al cuadrado, ¿verdad? Lo sustituyo acá, ¿lo ven? 2 más 2, 2 no, es 1, perdón. 1 más 2 multiplicado por esa extraña y misteriosa K. ¿Sí? Entonces, yo quiero que P sub 1 de 1 me dé 1, ¿no es así? O sea que esto que está acá debe ser 1.
En otras palabras, 1 debe ser igual. ¿Cuánto sería 1 menos 4? Menos 3. Menos 3 al cuadrado. 2 y 1 sería 3 por K. Vamos a despejar K. Entonces, ¿quién me daría K? Vamos a despejarlo. Saben despejar ecuaciones, ¿verdad? Esto me va a quedar que 1 es igual, esto es 9 por 3, 27 por K. Ahora yo despejo. Esto quiere decir que K... 27 pasa dividiendo. Eso, Tomás, así mismo. Esto, K es igual a un 27avos. Entonces, ¿quién sería mi polinomio? Vamos a escribirlo acá, sería el tercer paso. Tercero, vamos a ponerlo acá. Escribimos el polinomio. Estoy escribiendo lindo ahorita, ¿no? Ok. El polinomio ahora sí sería P de X es igual a 1 sobre 27 que multiplica, ¿verdad? Tenemos a X menos 4 al cuadrado por X más 2. Este es nuestro polinomio. Vamos a verificar, ¿les parece? Miren esto. Acabamos de hacer carpintería ¿con qué? Con polinomio. Podemos construir, en realidad más que carpintería sería herrería. Podemos agarrar un polinomio y torcerlo como nosotros queramos. Entonces el polinomio sería 1 sobre 27, ¿verdad? Que multiplica a X menos 4. Ese X menos 4 está elevado a la ¿qué? Al cuadrado, ¿verdad? Que multiplica a X menos 2 o X más 2. Ajá. X más 2, profe. Ok, buenísimo. Miren. Aquí está el señor, miren. Corta en menos 2. Pasa por el punto 1, 1. ¿Lo ven? Y rebota en el punto 4. ¿Ah? ¿Qué tal? Lindo. Precioso. ¿No es así? Profe, Dime. ¿pero para qué sirvió poner ese 1 sobre 27? Ese 1 sobre 27 te genera a ti una posibilidad de manipular la curva para que pase por un punto. Eso es lo que hasta ahora podemos hacer nosotros para construir un polinomio. ¿Me explico? Ese 1 sobre 27 es un factor que me permite a mí ajustar que en un punto pase por donde yo quiero. Entonces nosotros hasta ahora tenemos formas de manipular el polinomio. Podemos pedir dónde quiero que corte, dónde quiero que rebote y dónde quiero que pase. ¿Se entiende? Esa es la idea de lo que estamos trabajando hasta ahora. Hasta ahora hemos aprendido a usar esa información. ¿Y esa información de dónde viene, gente? Esa información viene de saber esto. Intervalos en R, teoría de curvas, puntos en el plano y habilidad algebraica. ¿Lo ven? Se entiende se entiende lo que estamos haciendo es construyendo, ¿verdad? Toda una cantidad de saberes para que ustedes puedan entender la matemática. Eso es lo importante que quiero que tengan presente, ¿de acuerdo? Preguntan. Profe, pero ¿en qué parte estamos buscando que se corte? Porque el 1 sobre 27, ¿en qué influye? No, es que no, lo estás viendo desde una perspectiva, a mi manera de ver, errada. No es que el 1 sobre 27 tiene en sí al 1, 1. Lo que quiero decir es que ese factor es un factor de ajuste. Ahora, ¿cómo lo hallé yo? Bueno, aquí te enseñé cómo hallarlo. Lo hallamos a partir de este procedimiento, que es, para eso sirve la K. La constante de paso me permite a mí hallar el factor para que este 1 sea igual a 1 acá. Mira, esto te da 9 por 3, 27, ¿verdad? Para que esto te dé 1, K tiene que valer 1 sobre 27. Es lógico. ¿Se entiende? Entonces, el factor 1 sobre 27 es un factor de ajuste. Porque quiero que me dé en 1, me dé 1. ¿Estamos claros?
Solo que tú no Sí, lo vas a profe. hallar de forma, tú no lo vas a buscar probando, ¿no? Se usa con una ecuación, es simplemente una ecuación, ¿de acuerdo? Es Ah, está bien, importante gracias, eso. profe. No, buenísimo. Profe, si usted hubiera puesto el 2 en vez del 1, ¿pasaría por el punto 2? ¿2 No, de 2? tiene que ser otra K, ¿verdad? Ajá. Si tú hubieses querido que pase por otro punto, tu K es otra. Suponte que, Ah. suponte que tú quieres que pase por... dime un punto en el plano, cualquiera. 2. No, un punto en el plano. Un punto en el plano tiene dos coordenadas. Dime dos coordenadas, las que te vengan a la mente. 1 y 2. 1 y 2, por ejemplo. Entonces tú pones aquí 1, ¿verdad? Y la altura Ajá. sería 2. Entonces tú pones aquí un 2, esto aquí se opera, y cuando despejas, 2/27. Es decir, la K va a responder al punto donde tú quieres que pase. Este es el procedimiento. El procedimiento es con una ecuación. ¿Estamos claros? Con esa Sí, ecuación, tú haces que el polinomio pase por donde tú quieres. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros?